civil, el amable favor de presentar energía alternativa basada en México. El honor de fungir como presidente del Consejo Mexicano de Edificación Sostenible y secretario y tesorero del Consejo Mundial de Edificación Sostenible igualmente. También años mozos, ahí salen en esa foto. Vamos adelante. Y bueno, miren, alguna vez fui joven, aunque no parezca, por aquellos años ya había fotografía a color, punto extra para el que me ubique, ni yo mismo me reconozco, pero por ahí estábamos, las canoas de concreto. En aquel entonces apenas acabábamos de descubrir el concreto para la humanidad, ¿no? Y bueno, pues ahí se hizo una de las canoas. Estuvo muy divertido. Eran largas jornadas, ustedes imaginarán, mucho trabajo. Pues ustedes saben que hay que planear las cosas y hay que estar muy atentos con todos los elementos técnicos, pero bueno, regresamos entonces con los temas siguientes. Hay muchos caminos, muchos elementos que nos pueden llevar a la sostenibilidad en el sector edificación. Yo les quiero compartir dos de estas rutas y es a través de edificaciones cero energía y a través de edificaciones saludables. Quizá la primera les parezca más obvia, ¿no? Relacionada con la alta eficiencia, el ahorro, sus acepciones más amplias, es mucho más extenso y habla también de la calidad del ambiente en interiores y de la salud y la productividad de los usuarios. Entonces, vamos a versar sobre estas dos temáticas y espero que igualmente ustedes consideren esta relevancia particular. Y quiero iniciar con una breve introducción, el por qué. Y una dispensa, si en alguna de las otras charlas ya lo habrán visto, pero creo que es fundamental entender esta vinculación entre nuestra actividad de construcción y el cambio climático, que muchas veces no es tan obvia. Pero lo importante es entender que hoy en día podemos considerar el cambio climático, y ojo con esto, no quiere decir que la hambruna, de inequidad de género, que elementos, digamos, económicos y de salud sean menores, pero el cambio climático está ahora convirtiéndose en el mayor reto de la humanidad. Y yo les cuento que lo que transformó mi vida profesional fue algún punto, ya hace algunas décadas, cuando entendí, me presentaron el argumento de que los edificios, en toda su extensión, llamemos en su vida útil, son el principal emisor de CO2 o de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Y eso no es tan obvio, porque es habitual pensar que la industria que vemos con esas chimeneas que están emitiendo humos, o el transporte, que vemos el tránsito de miles y miles de vehículos que generan contaminación, eso como que es muy evidente, pero sentimos que los edificios, elementos pasivos, no contaminan. Y ahí es donde está el gran desconocimiento que tenemos en nuestra área. Entonces, en el momento que entendemos, y ya lo explicaré más adelante, por qué los edificios son el principal contribuyente de emisiones de gases de efecto invernadero, entonces sí tenemos que preocuparnos y ocuparnos. Y eso para mí fue el punto de inflexión en mi vida profesional. Pero bueno, noticias favorables. Dentro de toda esta condición,
para todas las industrias, que es lo que quiere decir en esta gráfica, y todas las economías desarrolladas o en transición, el sector de edificación es el que presenta el mayor potencial de medidas para mitigar el cambio climático en el menor tiempo. Sí somos de los principales actores y responsables del cambio climático, pero somos quienes tenemos el potencial de realizar los cambios más eficientes en el menor costo. Ahí está la gran oportunidad que se nos presenta. Esta filmina, les dejo que se la graben un poco, porque para mí, al menos, es sumamente relevante. Encontrar un propósito, el porqué de las cosas. Si verdaderamente creemos y estamos convencidos que somos actores y protagonistas en esta lucha del cambio climático, hay que entenderlo. Y hay que hacerlo parte de nuestros propósitos. Si es una prioridad en nuestro día a día, si es una prioridad en nuestros hábitos y en nuestro quehacer estudiantil o profesional, va a cambiar el chip. Y nuestras decisiones, vamos a pensar en esta forma más amplia, lo que llamamos la filosofía de la cuna a la cuna, el concepto del análisis del ciclo de vida, de la vida útil completa, entendiendo el proceso de construcción completo, desde la extracción de los materiales, el proceso constructivo, el uso y mantenimiento de la edificación, la demolición o idealmente lo que buscamos, una reincorporación en un ciclo positivo, en un reinicio o reuso o reciclaje de materiales. Entonces, por aquí donde abrazamos un poco ese concepto también que seguramente ya empiezan a escuchar más frecuentemente, de una economía circular. Y hablando de economías, pues aquí les comparto este modelo económico muy interesante. Se llama la economía de la dona, ¿no? Para el que tiene un poquito de hambre ahorita con un cafecito, pues aproveche, váyase por un cafecito. Y el concepto de la dona, ¿qué queremos decir? Y es un modelo muy gráfico que nos habla que tenemos que lograr un desarrollo sostenible entre dos límites. Entre un límite central, donde tenemos que satisfacer las necesidades sociales, de comida, de salud, de equidad social, trabajo, educación, pero en un extremo tampoco podemos exceder la capacidad natural que estos recursos y no exceder o afectar la biodiversidad o afectar los mantos acuíferos o en sí el balance climático general. Entonces, es precisamente dentro de estos dos anillos donde encontramos un espacio saludable y justo para la humanidad, un desarrollo balanceado. No voy a entrar en detalle porque entiendo que una de las próximas charlas abordará directamente y a profundidad este concepto, pero recordemos que Naciones Unidas ahora nos presenta objetivos de desarrollo sostenible y con toda claridad en el sector edificación tenemos impacto en muchos de estos 17 objetivos. Pero específicamente el número 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, entendamos esta simbiosis, esta interrelación que tenemos en los edificios, por ejemplo, con la producción y consumo responsable, o con el manejo de agua limpia y saneamiento, o energía asequible y no contaminante, la acción por el cambio climático, etc. Entonces, vemos que somos protagonistas en muchos de estos objetivos. Esto es bien importante. Ustedes conocen anualmente, que llaman la reunión de las partes de Naciones Unidas en Cambio Climático, pues ya hay un consenso, que es tiempo de actuar. Tenemos suficiente capacidad técnica, tecnológica, conocimientos para desplegar acciones
y debemos empezar a movernos y evitar pues que nos llegue el agua a los aparejos y sigamos debatiendo y sigamos pensando sin actuar. Entonces es bien importante que consideremos accionar lo que esté a nuestras manos. Este no es un tema filosófico, no es un tema de únicamente reflexiones, sino de acciones. Y creo que eso es bien importante, que nos sepamos capaces de lograr un cambio inmediato. Pues ahora sí entramos en los conceptos de edificios cero energía o cero carbono, que es bien importante. Esta vinculación de decir un edificio de cero energía con unas exigencias adicionales, podemos también considerarlo como un edificio de cero emisiones de carbono. Y al respecto, inició con algunas menciones de cómo, por ejemplo, en el caso de México, y de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, pues ya ubica el cambio climático o específicamente la calidad del aire como uno de los temas prioritarios para los ciudadanos. O sea, ya estamos preocupados, naturalmente tenemos otras mortificaciones relacionadas con transparencia, burocracia y seguridad, pero cambio climático, que solía estar muy alejado del pensamiento en América Latina, ya está en las mentes de muchos ciudadanos, felizmente. Y tan así es que en tiempos recientes ya muchas ciudades latinoamericanas incluyen el concepto de mitigación de cambio climático a través de edificios cero carbono o cero energía. Y ahí ven algunas de las ciudades en diferentes países de la región que ya están comprometidos a mitigar el cambio climático a través de edificios de alta eficiencia energética y de bajo impacto ambiental. Conceptos relacionados, como le llamo yo, el poder del cero, ¿no? Normalmente en la matemática y para la ingeniería como que el cero a la izquierda no cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí el cero es bien importante. ¿Y de qué hablamos? Edificios cero energía, edificios cero desperdicio, edificios cero agua. ¿Existe eso? ¿Les parece a ustedes algo alcanzable? ¿O están muy familiarizados ya con ello? Y va a ser importante, ojalá tengamos oportunidad de conversar al final de la presentación para entender y conocer también su impresión sobre estas ideas, si se sienten ya familiarizados, si decir que un edificio de energía positiva o de cero carbono es algo que a ustedes ya les inquieta o les interesa. Bueno, pues esto es una realidad o más allá, es una necesidad, como les voy a explicar más adelante, de transitar hacia edificios que tengan esa autonomía, esa capacidad de autoabastecerse de energía cero desperdicios o ser autónomo en su demanda. No se puede preguntar lo que pasa, donde básicamente tenemos edificios que tienen un impacto, naturalmente, al medio ambiente, mayor o menor, cumpliendo con códigos o mejores prácticas, pero finalmente es un edificio que tiene genuinamente una afectación al entorno natural. ¿Qué es lo que buscamos? Transitar hacia este cuadrante verde, donde imagínense ustedes un edificio que pueda afirmar que después de construido tiene un efecto positivo en el medio ambiente. Imagínense qué maravilla. De decir, no solamente es autónomo, como mencioné antes, de cero energía neta o cero agua, sino que es capaz de tener excedentes. Imagínense qué maravilla que tengamos ciudades conformadas por edificios que les sobra la energía, que les sobra el agua. Naturalmente esto está ligado a las condiciones climáticas y de sitio,
materiales y muchas otras variables, pero es posible y esa es la intención de los que llamamos nuevos edificios regenerativos. Entonces, queremos ir en este camino avanzando. Bien, y como les mencionaba, entender que edificios y cambio climático es importante. El CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. El carbón embebido, que se encuentra en la manufactura, transporte e instalación de los materiales de construcción. O el carbón operativo, que es el carbón que se desprende del uso de los energéticos. La energía, como ustedes saben, mayormente en nuestros países de América Latina, son mayormente contaminantes. Provienen de plantas termoeléctricas o similares que generan combustión y de esa combustión tenemos energía. Pero esa combustión emite gases, efectos de invernadero. Entonces, si tenemos un edificio altamente demandante en energía, va a requerir mucho carbón operacional y va a tener un gran impacto en su vida útil. 20, 40 años, requiriendo mucha energía, generando muchas emisiones indirectas. Por otro lado, si diseñamos y construimos un edificio con materiales de menor impacto al carbono, por ejemplo, ahora ya existen cementos de bajas emisiones de CO2, materiales que tienen la capacidad de ser regenerados en ciclos más cortos. Esos pueden ser materiales de bajo carbono y preferentes. Y ahí empezamos con el pie derecho. Y si adicionalmente diseñamos edificios que van a operar con la máxima eficiencia energética, o mejor aún, con capacidad de excedencia energética, pues es así como libramos esta batalla y cómo generar menos carbono en la edificación. Habitualmente podemos hablar hoy en día de que el carbono incorporado, el carbono embebido, representa en la vida útil de un edificio alrededor del 20% del total de esas emisiones y el 80% del carbono operacional. Entonces vean qué importante diseñar, planear y construir edificios de alta eficiencia energética que van a reducir ese carbono operativo, que es el peso específico mayor. Y algo bien interesante, pues tristemente estamos naturalmente en medio de la pandemia, que es hoy en día nuestra mayor preocupación, pero igualmente entendamos y ya estamos sintiendo los efectos de una recesión económica, pero no por esto podemos distraernos de ese gran impacto que subyace, que es el cambio climático. Entonces no podemos darnos el lujo de decir 2020, 2021, fíjate que no pude hacer nada en temas de cambio climático, pues porque me estaba ocupando del COVID. Desafortunadamente tenemos que estar llevando estos retos y estos pendientes en simultáneo. Y por ello requerimos una forma diferente. Debemos de transitar hacia ese pensamiento sistémico. Ya no podemos pensar linealmente en silos, en compartimentos. Debemos de entender que tenemos esta correlación, de esta simbiosis, de esta necesidad de poder enriquecernos con los conocimientos de muchas otras disciplinas. Y más en ingeniería civil, tenemos que estar muy cerca de nuestros compañeros ingenieros mecánicos, nuestros compañeros arquitectos, paisajistas, urbanistas, y más allá, inclusive, como les voy a comentar ahora adelante, con médicos o con trabajadores sociales, disciplinas que habitualmente no involucramos en un proyecto de diseño y construcción y que ahora pueden enriquecerlo muchísimo con sus ideas. No se diga más biólogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos de entender de nuevo este círculo en el que los edificios debemos de conceptualizarlos, entendiendo que hay un aprovechamiento y un uso y una afectación al sitio, y que en nuestro proceso de diseño y planeación tenemos que ver al futuro, pensar en los procesos constructivos, en las readaptaciones, en la etapa operacional e idealmente un reciclaje o reuso, como mencionaba. Y todo esto
en una condición sostenible económicamente. No podemos darnos el lujo o crear la excepcionalidad de que la sostenibilidad es únicamente para unos cuantos pocos proyectos. Todos los proyectos pueden lograr un grado de sostenibilidad, mayor o menor, a una exigencia, como mencionábamos, de cero energía o cercano. Y lo interesante es que podamos explorar estas posibilidades en la etapa temprana de proyectos y generar un caso de negocio que es fundamental. Debemos de entender que si apostamos por mejores materiales o mejores tecnologías, vamos a tener un retorno de inversión. Y es aquí donde logramos el convencimiento, por ejemplo, de los tesoreros, de los inversionistas que dicen, bueno, de acuerdo, vamos por la sostenibilidad, pero eso cuesta. Posiblemente cueste más, pero con esa inversión adicional al inicio vas a tener ahorros y beneficios con los cuales vas a recuperar con creces esa inversión. Entonces es bien, bien importante que también entendamos la parte económica de la sostenibilidad para generar ese caso de negocio. Les comparto brevemente un proyecto que se diseñó, que se conceptualizó Cero Energía acá en México, un proyecto en colaboración de un consorcio de empresas en forma colaborativa, donde se propuso un diseño de un edificio Cero Energía para generar un nuevo modelo de negocio. Un caso en el que pudiéramos demostrar que es posible y económicamente viable desarrollar un edificio, el acrónimo que leen por allí, que fuera un atractivo inmobiliario, que tuviera capacidad de replicarse por su innovación. Y fue así como creamos es un centro de retail, un centro comercial de wellness ubicado aquí en San Pedro Garza García, en México. Proyecto diseñado y conceptualizado para hacer cero energía y aparte certificado LEED, que ustedes quizá conozcan ya la certificación de edificios verdes o sostenibles, y certificado WELL, que es ahora lo explicaré, una certificación de salud y bienestar en el edificio. Entonces, esta triple corona está proyectada, la aterrizamos de esta manera. Basados en esta intención de diseñar un edificio cero energía neta, decimos lo siguiente: vamos a diseñar con las dimensiones y funciones óptimas, pensar el edificio, digamos, volumétricamente, espacialmente, funcionalmente, para los efectos del propósito del requerimiento, sin excesos, sin elementos innecesarios. Toda vez estructurado el concepto arquitectónico, una envolvente de alto desempeño, donde se han propuesto materiales y tecnologías de alto desempeño energético para generar ese efecto, en nuestro caso, en esta ubicación geográfica. Si ustedes conocen, en el noreste de México, es una temperatura mayormente calurosa, eficiencia energética de bajo consumo. Y el diferencial de esa energía mínima requerida, producirla en sitio a través de fuentes limpias y renovables. Esa es la ecuación que seguimos para un edificio energía cero neto. Y aquí, como ya hago una analogía, decimos, aquí no va a haber engaño, aquí vamos a jugar por las reglas. Hago la analogía con el famoso bar, ¿no? A ver, vamos a ver la repetición. No, es que yo planeé y diseñé perfecto. Pues lo que se va a ver al final es el recibo de energía que vas a recibir y habrás de demostrar que en un año, entre excedentes y déficit, tú estás al menos en ceros en el requerimiento energético. Y ese es el desempeño real, es lo que vamos a medir y lo que nos va a dar la prueba si lo que hemos diseñado y construido
opera a este nivel de exigencia de autonomía energética. Y repitiendo rápidamente, voy a pasar muy rápido, pero son estos elementos que ahora mencionaba, ahora los puedo repasar en 5 elementos: el concepto de diseño integrativo, estrategias pasivas, estrategias activas, que fue el equipamiento que mencionábamos, controles y generación de energía en sitio. Cuidado con esto porque es muy común irse un poco al revés y decir, bueno, voy a forrar el edificio de paneles solares y ya con eso lo hago sostenible. Pues no, en realidad no es la forma adecuada de buscar un edificio inteligente, eficiente y de bajas emisiones. Lo que buscamos es de los elementos estructurales, los elementos que conforman la envolvente, y como menciona el diferencial, venga generado con energías renovables en sí. Y les puedo mencionar algunos objetivos. Lo importante de esto es entender estos pasos y en esta prioridad, la reducción máxima de la demanda energética a través de este proceso de diseño integrativo, donde les puedo decir que en la historia empezamos en el día 1 con una junta donde definimos los objetivos muy claros. No fue un edificio que se fue formando con ciertas ideas, sino que claramente definimos, vamos por esta meta desde el día 1. Empezamos con el trabajo del equipo de diseño, con elementos de diseño solar pasivo, una fachada bioclimática de alto desempeño, acondicionamiento que aprovecha las condiciones, ventilación natural, la orientación del edificio optimizada, apostando por este aislamiento térmico máximo. Hicimos naturalmente los análisis de orientación, ventilación natural, para después entonces equiparnos con esos equipos de alto desempeño, el equipo de aire acondicionado, que es la mayor carga energética en este tipo de proyectos. Bueno, buscamos el equipo más eficiente, sistemas de control igualmente de máximo eficiencia. Tenemos equipos de monitoreo y de medición avanzado, modelos de contratación para maximizar los beneficios y las rentabilidades entre los inquilinos y el desarrollador, y lo que llamamos el comisionamiento mejorado para la validación energética de todos los espacios y sistemas, a través de una serie de análisis, de unos benchmarks y referencias internacionales que realizamos. Pero en resumen les puedo decir que a través de un modelado energético y después de más de 12 iteraciones, logramos reducir del proyecto inicial de referencia un 68% la demanda energética. O sea, imagínense, casi más de 2/3 partes del proyecto original que hubiéramos hecho, si no lo hubiéramos optimizado, si no lo hubiéramos pensado y no lo hubiéramos pasado por estos procesos de optimización en cuanto a materiales y equipamiento y controles, no hubiéramos obtenido este gran ahorro. Y ahora sí, esa energía residual, como les menciono, a satisfacerla con energías renovables in situ, que es el último paso, inclusive con algunos excedentes. Tener energía de sobra para en una envolvente, digamos, de 12 meses, tener más energía de la consumida y regresarla a la red pública, imagínense. Bueno, pues así fue concebido este proyecto. Es un proyecto que ya está en construcción. Vinieron los cambios, desafortunadamente, temas económicos, como se imaginarán, y se cambió la meta, el objetivo. El proyecto está en construcción. Los diseños se respetaron mayormente, más sin embargo, ya no se va a buscar ahora la certificación como tal. Pero el ejercicio fue muy interesante porque todo el diseño, ese sí, tal y como se los he platicado, fue regido por estos objetivos. Y les puedo compartir estas experiencias que efectivamente hubo retos técnicos, pero igual o más importante fueron los retos humanos relacionados a la disposición, al trabajo en equipo, a la tolerancia, a todos estos procesos en los que tuvimos que colaborar y mantener una apertura y comunicación mucho mayor que un proyecto habitual. En un proceso en el que
todos aprendimos. Entonces, lo importante y la lección aprendida de todo esto es que es realizable técnicamente, tecnológicamente, y existe ya la capacidad humana para desarrollar este tipo de proyectos. Aquí en México y seguramente en América Latina igual. Les quiero comentar brevemente de cómo algunas empresas estamos ya sumándonos a estos conceptos de una manera práctica. Ustedes podrán decir, bueno, a ver, ingeniero, tú me decías que eran ustedes consultores. Bueno, ¿cómo una empresa de consultoría puede sumar al concepto de cero carbono? Pues muy importante y muy interesante. Nuestra empresa, Bioconstrucción y Energía Alternativa, fue la primera en México en suscribir este compromiso para avanzar el desarrollo de edificios cero carbono a nivel global. ¿Qué fue lo que hicimos? Comprometernos a que, liderando por el ejemplo, podamos inspirar proyectos de clase mundial sostenibles a través de la reducción de emisiones de carbono, de energía operacional. Y nuestro compromiso es precisamente ese, de que apoyemos a nuestros clientes, que ellos sí desarrollan muchos y grandes proyectos industriales, comerciales, educacionales, institucionales, a que calculen las emisiones de CO2, a que puedan medir su huella ambiental y sobre todo reducirla en un programa edificio por edificio o de todo su portafolio de proyectos. Entonces es este llamado a la acción que ya les mencionaba, edificios de energía o de carbono cero para el futuro. Y les comparto esta infografía, está un poco complicada, pero la resumimos en lo siguiente. Este Consejo Mundial de Edificación Verde lo que nos propone, al igual que otras organizaciones internacionales, es definir y observar metas muy claras. Primer objetivo, al 2030, y ojo, que eso ya está a la vuelta de la esquina, al 2030 todos los edificios nuevos deben de operar cero carbono. Imagínense, muchos de estos edificios o de estos proyectos ya están iniciando su conceptualización y deben de cumplir con esta meta, cero y una capacidad de autoabastecerse de energía limpia in situ. Y al 2050, el objetivo es el 100% de los edificios, todos, nuevos y existentes, deben de operar cero carbono. Imagínense ustedes el reto. Pues bueno, esto ya debe de estar en nuestras agendas y debe de recordarnos que este edificio de cero carbono es uno de alta eficiencia con la energía remanente producida limpia in situ. Esas son las metas que ya tenemos planteadas para el futuro y que ustedes seguramente les va a tocar ejercerlo. Y muy posiblemente esto todavía se exija con mayor claridad en el futuro. Entonces, este es el gran compromiso que propone el World Green Building Council, de que las ciudades, los estados y regiones se comprometan a que todos los edificios operen cero carbono al 2050. Quizá ya a algunos no nos va a tocar ver esto, pero ustedes seguramente van a ser quienes estarán al frente de las decisiones para este tipo de desarrollos urbanos con el concepto de bajo o cero carbono. Y el segundo punto, me voy rápido, finalmente el concepto de edificios saludables y productivos. Bueno, edificios saludables y productivos. Les mencionaba, ¿y esto por qué se refiere a la sostenibilidad? Bueno, porque, como hemos mencionado, no puede haber sostenibilidad si no está considerada la salud y la productividad del ser humano. Y es que pasamos más del 90%, yo creo que en estas condiciones de pandemia, no sé si ustedes calculen, pero yo quisiera pensar que más del 95% de nuestro tiempo estamos en el interior de edificios.
Imagínense ustedes. Bueno, pues, ¿qué pasa? Ese edificio, el estar al interior, nos afecta. Si la calidad del ambiente, la calidad del aire en interiores es buena, somos capaces de producir, de estar confortables todo el tiempo. En el otro extremo, si el edificio no tiene las condiciones adecuadas de confort, de ventilación o de iluminación, nos afecta. Nos afecta no solamente al psique, sino físicamente, y eso afecta naturalmente en nuestro estado de ánimo o nuestra salud o productividad, o inclusive muy específicamente el aprendizaje. Es así que se crea este concepto de edificios sostenibles, pero saludables, entendiendo de que hay un argumento muy poderoso y que si vemos, digamos, desde el punto de vista de un inversionista o de un negocio donde se invierte la mayor cantidad de recursos, imagínense en un edificio de oficinas, pues en el personal, en los salarios. Y si ese personal es saludable y productivo, se refleja en rentabilidad. O a la inversa, si el edificio donde trabajan, donde operan este personal es incómodo, es oscuro, no hay buena ventilación, la temperatura no es la adecuada, el personal se vuelve improductivo y eso es dinero. Entonces, esa es una parte muy dura también, ya inclusive sin mencionar lo que puedan ser las afectaciones a la salud crónica a largo plazo. Y bueno, para entender esto, igual hay muchísimos estudios disponibles que nos confirman cómo los factores de temperatura o de ventilación afectan positiva o negativamente en el ser humano, al igual que lo que refiere al sonido, inclusive que puede ser un distractor muy importante, la sincronización que debemos de tener con el exterior, por ejemplo, lo que se llama biofilia, ¿no? El estar con una vista y una cercanía a la naturaleza es bien importante para el ser humano. Y para esto se ha diseñado un sistema, existen otros tantos, pero les comparto quizá el más popular. Es un sistema relativamente nuevo en el que básicamente se analiza la sostenibilidad desde el punto de vista del impacto del entorno construido en la salud humana. Y muy interesante porque a diferencia de otros sistemas de certificación o evaluación como el LEED, el EDGE u otros que existen, este ha sido diseñado más por médicos que por ingenieros o arquitectos, porque está pensado en la salud humana. Y sin entrar en detalles, pero nos habla de conceptos bien interesantes, de la calidad del aire, de la pureza del agua, pero también nos habla de la nutrición que nosotros tendremos dentro del edificio, la iluminación, la movilidad interna que tenemos, el confort térmico, el sonido, materiales, o inclusive conceptos relacionados con la mente, con la quietud de poder estar en un lugar agradable, así como la vinculación comunitaria. Entonces, fíjense cómo estos conceptos son bien interesantes para considerarlos en un edificio sostenible y saludable. Ya va avanzando, a diferencia, por ejemplo, de la certificación LEED, que es la que tiene mayor presencia en América Latina, donde hay miles de edificios certificados y muchos otros tantos en proceso. Bueno, en México ya tenemos edificios, al igual que en Centro y Sudamérica, que están buscando ese proceso de certificación. Hoy en día hay 2 proyectos certificados en México, 42 están en proceso. Y les comento brevemente, porque precisamente aquí donde estoy ahora, en las oficinas de bioconstrucción, sus oficinas, a la orden, es el primer edificio certificado WELL Building en México, segundo de América Latina, que además habría logrado también las primeras certificaciones LEED Platino en el 2011 como un edificio nuevo, 2015 remodelación, la plataforma ARC, que es para un desempeño continuo también de la sostenibilidad, pero particularmente en el 2017 obtuvimos, como les mencionaba, esa primera certificación. Esta es nuestra oficina de Monterrey,
de nuestra empresa Bioconstrucción y Energía Alternativa. Entonces tratamos naturalmente de empezar por casa, ¿no? Y nuestra oficina se ha vuelto en un laboratorio experimental de buenas prácticas de sostenibilidad y con las certificaciones correspondientes, ¿no? Y bueno, les comento que el éxito inició desde el día 1 con un charrette, una reunión de diseño donde se definieron alcances, objetivos. Empezamos a configurar el espacio adecuadamente, sobre todo en sistemas de calidad del aire en interiores. Tristemente, en Monterrey recientemente hemos abanderado la condición de la ciudad más contaminada de América Latina. Y bueno, pues esto nos afecta muchísimo en la salud, y lo que nos pide esta certificación en particular es tener una calidad del aire de máxima pureza, ¿no? Para esto adecuamos nuestros sistemas existentes de aire acondicionado con filtros y purificadores adicionales, realizando pruebas periódicas con instrumentos especializados. En el tema de nutrición y salud, pues incluimos igual elementos para favorecer esa higiene, y estoy hablando que esto fue antes de la pandemia, mucho antes, del 2017. La iluminación inteligente que se sincroniza con la radiación o la iluminación externa para máxima eficiencia, lo que les mencionaba, la biofilia, estaciones de trabajo para poder estar parados una parte del tiempo. De hecho, ahorita no lo quiero mover porque luego se me desconecta todo, pero tengo un escritorio móvil que sube y baja y puedo estar algunos momentos trabajando de pie, o tenemos por allá una caminadora, como una elíptica, pues una caminadora, y podemos poner nuestra laptop y podemos tener una conferencia mientras estamos caminando, pedaleando y tal. Pues damos activación física, ¿no? Hay muchos otros elementos de diseño y de control, por ejemplo, de iluminación, de contraste, de accesibilidad universal. Aquí no se alcanza a ver, pero en ese sanitario el agua cae arriba en el tanque, entonces tú te lavas las manos en la parte superior del tanque y esa agua es la que se utiliza para el sanitario. Muy interesante. Igual con control acústico para disminuir el sonido incómodo. Ahí les mencionaba las estaciones de trabajo con altura regulable. En fin, temas de accesibilidad universal para personas con capacidades diferentes, biofilia, ¿no? Muy importante. Inclusive parte de esta certificación nos exige que tengamos un programa de acondicionamiento físico. Entonces la empresa apoya a todos los colaboradores, nos apoya a que tengamos, por ejemplo, inscripción en carreras o en programas de gimnasio, activación física. Es necesario que la empresa y el espacio físico promueva la salud y el bienestar. Inclusive la cultura, ¿no? Celebrar nuestras tradiciones, en este caso regionales o nacionales, también es bien importante para ese sentido de pertenencia y de comunidad. Y bueno, pues el tema que todos querían, pues conclusiones y cierres, ya llegó. Y pues aquí les comparto algunas reflexiones finales, si me permiten. Pues esto, estar preparados porque vienen leyes y normas más exigentes y va a ser bien importante que nosotros las conozcamos y las apliquemos debidamente. Vamos a tener más presión por parte de los reglamentos de construcción, por parte de las normas técnicas de cumplir con estos conceptos de eficiencia energética. Y ojalá lo que buscamos no solamente es el cumplimiento, sino excederlo mucho más en este tipo de proyectos, como mencionamos, cero energía, o que sean altamente saludables y productivos. Les mencionaba, la simulación energética es una herramienta muy poderosa para lograr esta optimización, ese diferencial entre la energía mínima requerida y la energía cero, y lograr este balance que es bien importante: energía, carbono y bienestar. No se vale que en aras de decir voy por un edificio cero energía, lo convierta en un espacio inhabitable o poco saludable, o por decir que es muy saludable, sea alto en emisiones de carbono. Entonces es esta condición en la que vamos a tener que estar mirando a través de diferentes ópticas nuestro proyecto.
y alguien especialista estará cuidando la parte de la ecuación que habla de la energía, y alguien las emisiones, y alguien salud y el bienestar. Naturalmente esto en adición al programa, digamos, funcional, arquitectónico, operativo del proyecto, ¿no? Estar muy abiertos a procesos intensivos de aprende y comparte. Todo el mundo tenemos que aprender. Aquí el que esté muy cerrado, el que no quiera aprender nueva maroma, no va a aportar al proyecto. Entonces es bien importante tener esa apertura, esa humildad de decir, yo conozco de esto, pero me voy a enriquecer y voy a atender y aprender de lo que alguien más está aportando. Y desde un punto de vista un poco más evolucionado en el concepto de la monetización de beneficios intangibles. Decimos, ¿cuánto cuesta la salud? Es que no es negocio, porque quizá vamos a tener que invertir más en esos filtros o esos sistemas más sofisticados de iluminación o de confort. Bueno, y la pregunta es, ¿cuánto vale la salud? O más claro y simple, ¿cuánto vale la productividad que ya mencionamos? Entonces, en realidad, lo importante es saber que hay un caso de negocio y no entender la sostenibilidad como un costo adicional y ya. De hecho, tenemos proyectos y casos de éxito en los que no solamente la sostenibilidad no tiene un costo, sino que demuestra ahorros desde el inicio. Cuando logramos optimizar, por ejemplo, algunos sistemas de aire acondicionado con la fachada de alto desempeño y la iluminación natural, en relación a un proyecto base, iniciamos inclusive ahorrándonos dinero por hacer prácticas de sostenibilidad. Y esto es un elemento que tenemos que interiorizar y compartir, de saber que podemos lograr sostenibilidad, inclusive con ahorros desde el día 1. Y bueno, simplemente porque es facto, como decía, la acción desde el hoy y el ahora. Y con eso regresaba a este slide que habíamos comentado previamente. Si la sostenibilidad se vuelve parte de nuestro propósito, vamos a ver cambios bien importantes. Y yo quisiera pensar que para ustedes va a ser mucho más trascendente y más importante en su agenda personal, en su agenda profesional, la sostenibilidad. Algunos de nosotros no nos tocó nacer, ni educarnos, ni formarnos, pero estamos haciendo nuestra luchita. Ojalá ustedes tengan ese amor, ese deseo de, ahora sí, no solamente proteger el entorno natural, sino protegernos a nosotros mismos en este aspecto más amplio de salud, bienestar y cambio climático. Y me encanta este slide porque imagínense la diferencia que hace una letra y el entendernos en una condición de interdependencia. Somos parte de un todo, no somos el que va a pisotear o el que va a abusar de los demás. Dependemos de todos los seres vivos. Y en ese sentido, iremos en esta vía, en este camino hacia una reducción de emisiones. No podemos darnos el lujo que el planeta aumente 1.5 grados y se derritan los polos y nos cambie la temperatura global y empiecen las sequías extremas y las tormentas atípicas y que nos altere todo el ciclo de producción, que desaparezcan especies. No podemos darnos ese lujo. Y en construcción, como ya lo mencionamos, somos actores clave para lograr este objetivo. Y entendiendo de que inclusive no va a ser únicamente por ideología, es que hay un caso de negocio. Se puede monetizar la sostenibilidad y el cambio climático. Y entonces la invitación es aquí a abrazar esta bandera, a desarrollar más estos conocimientos, a profundizar más en este tema que les anticipo, es inagotable. Yo empecé con esto hace 20 años y es fecha que siento que conozco poquísimo y nunca habrá forma de dominarlo todo, pero lo que sí nos queda claro es que podemos poner un ejemplo de que ya es factible, que es viable hacer una propuesta de edificación sostenible,
que sea aceptada y que se vuelva como un referente en nuestro mercado. Ayer se me ocurrió esta analogía, ¿no? Que decíamos, bueno, pues sin matemáticas no hay ingeniería, ¿no? Me mareé nomás con ver ahí la pizarra esta y de acordarme de tanto número. Pero me ponía yo a pensar, bueno, pues en este futuro la nueva ingeniería lleva a la sostenibilidad integrada. O sea, lo que hagamos, seamos ingenieros estructuristas, ingenieros hidráulicos, seamos ingenieros de costos, administradores, debemos de llevar la sostenibilidad integrada en nuestras decisiones, sea cual sea nuestro ámbito profesional. Y recordar que ya tenemos metas muy claras y las vamos a cumplir. Edificios cero carbono al 2050, nuevos y existentes. Para los amigos de Sudamérica, si hay por ahí algunos colombianos, el Dorado. Bueno, pues para mí el Dorado es un edificio saludable y cero carbono en el ciclo de vida del edificio. Y eso para mí es lo que se ha vuelto mi objetivo, mi ilusión, y trabajar en conceptualizar edificios que tengan cero huella de carbono, que sean saludables y productivos desde el inicio hasta el fin de su operación. Eso para mí es el gran reto que tenemos enfrente como ingenieros civiles. Y hablando coyunturalmente, y para cerrar, pues sí, efectivamente la pandemia es una calamidad, es una tragedia para la raza humana, pero una óptica diferente es la que nos comparte el Foro Económico Mundial, que nos dice que la pandemia representa una oportunidad extraña y muy estrecha para reflexionar, reimaginarnos y reiniciar nuestro mundo. Esta sacudida que nos trae la pandemia nos debe dejar una lección buena y aprendida, y nos debe poner en perspectiva lo que hacíamos equivocadamente, las prioridades o los valores que nos regían, que nos estaban llevando hacia un modelo de desarrollo insostenible. Pero ahora tenemos el tiempo y hemos tenido esta sacudida que nos permite pensar en un reinicio del planeta, en reconfigurarnos, pensar en edificaciones más seguras, equitativas, limpias, eficientes y saludables para el futuro. Esta es la oportunidad y les invito a tener las herramientas, el amor y la intención de oprimir ese botón de reinicio y generar un nuevo mundo para todos. Muchas gracias a todos y nuevamente un placer haber estado con ustedes. Si nos da tiempo de preguntas y respuestas, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por este tema tan interesante e importante de nosotros conocerlos. Yo considero que al ser un ser humano que vive en este planeta tenemos una responsabilidad muy grande, y más ahora que todos los que estamos aquí estamos relacionados ya sea con la ingeniería civil o la industria de la construcción. Entonces creo que las alternativas que usted nos propone son muy, muy increíbles y muy interesantes. Como mencionaba, pues ahorita tenemos algunas preguntas, no sé si tiene tiempo para responderlas, y aquí se las leo. Por mí, encantado. Muchas gracias. Perfecto. Dice Gabriel: magistral charla, felicitaciones y muchas gracias por compartirnos esta filosofía. Mi pregunta: ¿cómo se llevaría a cabo el proceso del pensamiento o planteamiento para adaptar un proyecto ya finalizado y llevarlo a cabo al Zero Carbon Goal? Muy bien. Sí, muchas gracias, Marlon Gabriel. Bien interesante, porque entiendo que lo que se refiere a la pregunta es sobre un proyecto ya finalizado, es decir, edificaciones existentes. Y ese sí es un boleto diferente. Una cosa es proyectar y diseñar desde cero, donde tenemos prácticamente un proyecto en plastilina y lo podemos moldear y adaptar a estos objetivos. Y lo otro es el gran stock construido, la edificación que ya está funcionando y operando, cómo llevarlo a cero carbono.
Bueno, aquí recordemos que la meta va a ser cero carbono operacional, es decir, el carbono incorporado ya ha sido utilizado, ya ha tenido su afectación en su proceso, digamos, de materialización. Ahora, ¿qué buscamos? Que sea cero carbón operativo. Y en ese sentido, repasemos esta fórmula que vimos previamente, en que vamos a buscar la máxima eficiencia energética, vamos a buscar trabajar principalmente en elementos que nos ayuden a minimizar el consumo energético. ¿Y esto cómo? Recuerden, primero, conceptos pasivos, temas de aislamiento térmico, una mayor eficiencia en el envolvente, muros, techos, piso, acristalamiento naturalmente. Y después los sistemas activos, que son los sistemas de climatización, de confort térmico, de iluminación, bombas, potencia, equipamiento. La idea es reducirlo al máximo posible a través de este cambio de materiales o tecnología, que naturalmente, como menciono, claro, va a tener un sobrecosto, pero ese sobrecosto va a ir aparejado de ahorros operativos. Entonces hay un retorno de inversión, en algunos casos muy frecuente, en otros, digamos, tan pronto como algunos pocos meses, en otros quizás sea 4 o 5 años, pero esa inversión para hacer esa reforma, esos remozamientos, van a traer su payback, su retorno en plazos cortos. Y sobre todo, como mencionaba, favoreciendo salud y confort al interior, de tal manera que sean espacios más saludables y productivos. Entonces, seguramente lo que vamos a ver en próximos años, como les mencionaba, es un cambio en reglamentaciones, va a haber más exigencia, normatividades más estrictas en cuanto a eficiencia energética. Imagínense lo que ahora, por ejemplo, sucede en algunos países de Europa. Tú ya no puedes vender una casa si esa casa no tiene un certificado energético. O en algunas condiciones dicen, bueno, ok, la puedes vender, la puedes comercializar, pero tienes que poner una etiqueta que diga cuál es el nivel de eficiencia energética. Así como en México ahorita estamos ahogados con estas etiquetas que en cada producto alimenticio vemos de exceso de calorías, exceso de sodio, ¿no? Exceso de grasas saturadas. Bueno, pues así vamos a tener etiquetas energéticas para los edificios. Y entonces tú sabrás como consumidor si quieres comprar la casa de alta eficiencia o la casa de baja eficiencia. Y eso va a ayudar a que el mercado se regule, aparte de la exigencia normativa. Entonces, esa es la recomendación. Y sobre todo, al momento de planear, hacer estos cálculos para demostrar que hay un caso de negocio, para demostrar que hay beneficios directos e indirectos en estos procesos de rehabilitado hacia cero carbono. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos un comentario de Raúl. Excelentes analogías, excelente conferencia. Felicitaciones al ingeniero. Cristian Jiménez, igual, excelente ponencia, aprendiendo de los grandes. Daniel Salazar pregunta, ¿desde qué ámbito se realizaron estos proyectos sostenibles en México? ¿Desde el público o el privado? Porque me parece que en algunos países desde políticas públicas es muy complicado que estos proyectos se puedan dar, inclusive por los mismos ciudadanos que mayoritariamente no conocen del riesgo del cambio climático y consideran otros problemas como más importantes. Muy bien, punto extra también para Daniel Alexander. Sí, muy interesante. Definitivamente hay un rezago desde el punto de vista normativo y por eso les mencionaba, no vamos a ver quizá en el futuro inmediato que esto se vuelva una exigencia. Los proyectos en concreto que mencioné vienen del sector privado, pero debo de mencionar que precisamente algunos estados aquí en la República Mexicana y por lo que entiendo en algunas otras entidades en América Latina, hay programas o proyectos públicos que están también buscando estos objetivos. Acá en México recientemente en algunos estados del sureste se logró una mejora a los códigos técnicos y los reglamentos de construcción para incorporar preceptos más exigentes de eficiencia energética, naturalmente no al nivel de volverlos obligatorios o mandatorios a cero energía, por ejemplo, pero son pasos bien importantes porque allí es donde toda la base, toda la exigencia mínima normativa sube un escalón y eso es lo que genera un cambio generalizado. ¿Qué es lo que buscamos?
Ahora sí, por el otro extremo, quizá algunos proyectos modelo, como es el caso de el ejemplo y demostrar que es posible de generar una transformación de mercado a través del liderazgo y del ejemplo. Y esto es lo que está sucediendo. Digamos, es esta analogía de decir jalar y empujar. La base la mueve la reglamentación, las normas, empuja de abajo hacia arriba, y proyectos, por ejemplo, de alto desempeño, certificados internacionales, que con estos altos objetivos jalan desde arriba, donde empresas, proyectos, desarrolladores, líderes dicen, vamos a generar un cambio, vamos a hacer una propuesta donde naturalmente esa diferenciación del mercado les trae oportunidades de negocio. Entonces, sí se hace por el bien per se, pero también porque es un proyecto diferenciado, es un proyecto que va a ser más atractivo para venderlo, para rentarlo. Y eso genera también oportunidades y deseos de apostar por ese tipo de proyectos. Entonces yo creo que sí vamos a ver pronto, y de nuevo, las cosas no se hacen solas, entonces yo esperaría que ojalá algunos de ustedes en un futuro cercano sean igualmente partícipes de este cambio, ya sea desde el sector público o privado, de generar estos nuevos proyectos modelo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Menciona aquí Andrés Felipe. Buenos días. Ay, se me olvidó. Buenos días, ingeniero. Excelente presentación. Respecto a la metodología cero energía, la variable cero agua llega a ser más difícil de entender. ¿Cómo se aplica esta a las edificaciones? Sí, sí, sí. A ver, Andrés, pues es bien interesante. La realidad es que como se deben de imaginar, este concepto de cero agua va a estar ligado a las condiciones climáticas o al ciclo hídrico que podamos tener para ese proyecto. Naturalmente, si estamos en un proyecto en el desierto de Atacama, pues acá en Chihuahua, pues posiblemente no vaya a funcionar este objetivo de decir que un edificio, digamos, de alto consumo intensivo de agua, pues sea autosuficiente. Aquí sí, naturalmente hay que entender las propiedades y las condiciones naturales del entorno, pero a lo que se refiere es que tú debes de buscar que en tu proyecto hagas el análisis completo de lo que llamamos el ciclo hídrico, que veas tu potencial de captación pluvial, el potencial de tratamiento de esa agua, el reuso, la potabilización, y entender si el entorno natural contra la demanda establecida por los usos diferentes de higiene o de uso, digamos, común doméstico, pueden equilibrarse. Si las condiciones no son las óptimas, bueno, lo que sí lograremos es el máximo desempeño, digamos, el mínimo consumo de agua en nuestro proyecto. Entonces, los análisis hídricos son bien interesantes, y el compromiso mínimo que tendríamos es hacer esta valoración completa en una etapa temprana del proyecto, de decir, oye, mi proyecto es capaz de captar de aguas pluviales, de, digamos, la escorrentía de los techos o quizá de algunas superficies horizontales cercanas, tener elementos de captación, tratamiento adecuado, y si logramos tener quizá un espacio adicional digamos, a la huella física de nuestro proyecto, podemos maximizar la posibilidad de convertirnos en un proyecto 100% autónomo en agua. Muchas gracias, ingeniero. Aquí dice Carlos Ibarra. Excelente ponencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué edificio ya construido dentro de México o América Latina considera como estandarte para ejemplificarlos en SDF? Sí, pues muy interesante. Aparte del proyecto que les mencioné que fue diseñado, pero ya en construcción tiene otros objetivos, ya existen apenas los primeros proyectos. Existe uno en Brasil, que es una oficina de un colega como nosotros, que tiene su edificio ya certificado cero energía. Les puedo recomendar la página del World Green Building Council, worldgbc.org, y ahí pueden ver precisamente
sobre los programas de Cero Energía, una base de datos, de hecho es como un mapa mundi, donde están los proyectos Cero Energía o en proceso de validación de Cero Energía, porque como les mencionaba, debe de tomar al menos un año de operaciones para demostrar que verdaderamente el proyecto está logrando sus objetivos. Busquen por ahí en el mapa mundi de proyectos que tiene dos categorías, precisamente, proyectos de alta eficiencia energética o cero energía y proyectos saludables o sustentables. Y por ahí aparece también nuestra oficina. Entonces, así pueden encontrar ahora quizá ya directorios de proyectos. Son apenas los primeros, pero creo que va a haber una escalada muy importante. En los próximos 5 años, yo estimo que habrá cientos de proyectos en América Latina ya demostrando que son cero energía. Perfecto. Pregunta Mario Chapa, ¿cuál es el ciclo de vida de un edificio? Se mencionaba que un 20% de las emisiones provienen del embebido y el 80% del operativo. ¿Este 80% en cuántos años se considera? ¿Cuándo termina el ciclo de vida del edificio? Normalmente 40 o 50 años. 40 o 50 años es lo que se considera como un ciclo de vida útil para un edificio. Y esos porcentajes van a ir cambiando en la matriz energética, ¿no? Algunos países de América Latina tienen una matriz energética más contaminante que otra. Si quieren que me vaya a un extremo, les puedo hablar, por ejemplo, de Escandinavia, ¿no? Dinamarca, si no mal entiendo, tiene prácticamente el 100%, el 90 y tantos por ciento de su energía a través de energías limpias, principalmente a través de energía eólica o maremotriz. Entonces, pues un danés puede decir, bueno, pues es que mi carbono operacional prácticamente va a ser cero, porque la energía que consuma, mucha o poca, es limpia. Y entonces ellos se están enfocando mucho en el carbono incorporado, porque dicen, bueno, si esta parte de la ecuación operacional ya está controlada gracias a que la energía que consumimos es energía limpia, bueno, pues me voy a enfocar en el carbono incorporado. En el caso de América Latina, tenemos que mortificarnos y ocuparnos de ambos elementos, de controlar y minimizar el carbono incorporado y el carbono operativo. Mientras no tengamos energía limpia de las redes públicas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, se desconectó Carla. Sí, creo que Ay, sí, perdón. Carla está ¿Aquí me teniendo escuchan? problemas con conexión. Ok. Sí. Bueno, menciona Mariana López. Oh, bueno, Gera, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿De acuerdo? La anterior pregunta, ¿cuál había sido? Una disculpa. Fue la del carbono embebido y creo que la siguiente es una de Mariana, pero que nos pregunta también que algo de lo que ya vimos del Zero Water, yo creo que se refiere, ¿verdad? Sí, ya. Buen día, quedo agradecida por la ponencia, dice Mariana. Fue demasiado interesante y enriquecedora. Solamente me quedo con una duda. ¿Cómo se lleva a cabo este enfoque de Zero Water? Ya, bueno, creo que eso ya la respondimos, Mariana. Espero ya haya sido adecuada la respuesta. La siguiente pregunta de Katia Rivera. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué opina usted sobre los edificios de terrazas verticales? Bien, bueno, supongo que a lo mejor a lo que nos referimos aquí, Katia, es edificios que tienen azoteas naturadas o que tienen muros verdes, ¿no? Que son elementos bien importantes. Digamos, desde un punto de vista figurativo, o el aspecto es muy atractivo. Naturalmente, lo que hablaba de la biofilia es importante de tener esta cercanía con los espacios verdes, pero como sabemos, las azoteas o los muros naturados tienen aparte otras funciones bien importantes, digamos como un regulador térmico, aparte como favorecer un microclima en esos espacios
independientemente de la belleza la ornamental que ofrecen. También son bien útiles como sistemas de retención y captación de agua pluvial. Entonces, la naturación de muros y azoteas es muy recurrente y muy socorrido en proyectos sostenibles, y en los casos en los que aplique, cuando se ven las condiciones adecuadas climatológicas o con vegetación preferentemente adaptativa o nativa, pues merece mucho la pena considerarlos como parte de los proyectos sostenibles. Es muy recomendable. Bien, la siguiente pregunta de Natalia Vargas dice, excelente charla, muchas gracias. En cuanto a la financiación y mantenimiento de los proyectos, ¿cómo se promueven si la economía del país es crítica? Sí, muy interesante. Sí, Natalia, pues mira, precisamente lo que mencionaba. Tenemos que poner mucho ingenio, mucha creatividad en lograr estas propuestas de valor en las que debemos de demostrar que si apostamos por la sostenibilidad, vamos a tener muchos beneficios directos e indirectos, inmediatos y a mediano o largo plazo. Entonces, esto es una forma diferente de ver las cosas, como les mencionaba, este concepto de análisis de ciclo de vida, de no únicamente pensar que estoy invirtiendo un peso en el plazo inmediato sin beneficio, sino debemos de entender que primero tenemos un abanico muy amplio de opciones y nuestra responsabilidad como ingenieros, como técnicos, es conocer estas alternativas, aplicarlas, hacer lo que llamamos ingeniería de costos, validar el costo inicial, pero también los beneficios en el mediano o largo plazo de esa tecnología, de ese material o de ese proceso. Y con esto podemos demostrar que si tenemos aún una economía crítica, podemos pensar en formas en las que vamos a tener un mejor rendimiento económico en 1, en 3, en 5 o en 50 años por haber realizado esos análisis y esas inversiones en la etapa adecuada. Entonces, hay que romper ese mito. La sostenibilidad no es un lujo. La sostenibilidad no es algo exclusivo para algunos pocos proyectos. Yo les puedo asegurar que cada proyecto, sea cual fuere, de la tipología que ustedes me digan, siempre va a tener una oportunidad de hacerse mejor y más sostenible. En temas de agua, en temas de energía, en temas de materiales, en temas de calidad del ambiente del interior. Claro que va a haber oportunidades. Y creo que nuestra responsabilidad es llevar el proyecto a la mejor versión de sí mismo dentro de los parámetros de la realidad económica, social y natural del entorno. Entonces, esto es divertidísimo porque no hay dos proyectos iguales. Jamás va a haber una bala de plata y una solución única. Hay muchísimas formas, n factorial opciones, como diríamos en ingeniería, para lograr un proyecto sostenible. Entonces, creo que esto lo divertido, es el gran reto que tenemos y es la invitación que sigan formándose, que sigan considerando la sostenibilidad como una de las prioridades y, como les mencionaba, uno de sus propósitos en su agenda profesional. Muchas gracias, ingeniero. Creo que ya esta es la última pregunta. Agradecemos a todos por interesarse en este evento y pues gracias a usted por darnos su tiempo y cedernos este espacio y compartir este tema que, como mencionaba en un inicio, es súper importante e interesante, y estar siempre actualizándonos para ver de qué manera se puede mejorar. Bueno, quisiera dar un anuncio aquí para que las personas que asistieron no se olviden. David de Jesús Vargas nos comenta: para todos los participantes del ciclo de conferencias, les recordamos que se entregará un certificado avalado por la Seccional Colombia y la Región 10 de la AACC. Será entregado a las personas que asistan a un mínimo de 10 conferencias en el transcurso de esta semana, y será tomada la asistencia con base a su tiempo invertido en la sesión y en la encuesta que respondan. Aquí les adjuntamos el link. A los que no alcanzaron, se los vuelvo a copiar para que por favor nos
respondan la encuesta de satisfacción y nos den su retroalimentación. De verdad, muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias, felicidades, capítulos estudiantiles de ACE América Latina. Enhorabuena, mucho éxito. Gracias. Gracias.